Preguntas y respuestas. Ahora sí, 26 minutos de las 12 del mediodía pasaron y lo habíamos anticipado, lo tenemos aquí ya enfrente nuestro, el doctor Gustavo Mena. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días, un placer recibirte. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, estoy muy bien. Muy bien, con días movidos, me imagino. ¿Con días? Movidos. Movidos, sí. Movidos. De mucha actividad. Movidos porque estamos trabajando intensamente, reuniéndonos con la mayor cantidad de gente posible, tratando de escuchar ante todo y después de ver qué podemos consensuar y de qué manera podemos integrarlo a la realidad que nos toca pasar en el sentido de las acciones que uno puede emprender, ¿no? ¿Por qué estuviste tanto tiempo, no voy a decir desvinculado, porque seguramente que no es así, pero un poquito alejado tanto de los medios de comunicación y de la exposición en términos políticos? Bueno, tiene su razón fundamentalmente en cómo el concepto de la acción política que tengo. Yo soy un vecino de Bahía Blanca, soy médico, siento por lo público un profundo respeto y una responsabilidad que he sentido toda la vida. A pesar de ser médico, he evolucionado haciendo posgrados en administración general de hospitales, administración de sistemas. Eso me ha dado la posibilidad de pensar de que nosotros en el consultorio ayudamos a gente, pero muchas veces cuando tenemos la posibilidad de elaborar una política pública, llega a muchas más personas. Entonces, en ese sentido, fue despertando en mí hace muchísimos años, ¿no? La idea de involucrarme en lo público de una manera racional, respetuosa, constructiva, sabiendo que es difícil, sabiendo que hay que amalgamar opiniones distintas y hacer procesos de construcción, pero que vale la pena porque realmente desde hace muchísimos años vivimos en un país con profundas asimetrías, desigualdades y que no ha sabido encontrar el camino del desarrollo y bueno, sus habitantes lo pagan y en ese sentido me sentí obligado a hacerlo. Fui funcionario. Eso te iba a preguntar, ¿dejaste de ser funcionario público Sí. y pensaste en mantenerte al margen en alguna posibilidad, en algún punto? Yo fui funcionario y renuncié cuando pensé que no estaban las condiciones dadas para poder seguir de acuerdo a algunos principios básicos que todos tenemos en la vida para actuar. ¿En las dos ocasiones? En las dos ocasiones. Pero, y con la base de pensar de que me sentía muy bien habiendo aportado y de hecho me encuentro hoy en día con mucha gente que recuerda algunas cosas que hicimos por Bahía Blanca en el sentido de, siempre con el consenso del Consejo Deliberante y tratando de sacar instrumentos normativos que fueran aceptados por la mayoría de las fuerzas políticas, ¿no? Recuerdo una, por ejemplo, la ley de carrera profesional hospitalaria, que fue votada por unanimidad, que le dio mejores condiciones laborales a la gente. Otros con respecto al mejoramiento de las condiciones laborales del municipio. El comienzo de un proceso que creo que se debe acentuar de cambio de gestión y reingeniería de gestión dentro del municipio para que sea más simple y más coordinado entre las distintas áreas y le pueda dar un mejor servicio al vecino, gastar mejor la plata del vecino, ser más eficiente en el gasto desde una función pública, de un ejercicio de la función pública, tanto de políticos como de los empleados que descarto que tienen la voluntad de hacerlo más eficiente. Bueno, pero el concepto básico es, hasta aquí llegué. Y yo, como ninguno en mi pensamiento, no es necesario que sigas si las condiciones no están. ¿Pero pensaste en algún momento que era una decisión que te iba a costar caro? No, caro no, al contrario. Me gratificó el hecho de poder tener la libertad de elegir. De elegir de acuerdo a mi concepto. Yo nunca fui para hacer una carrera política, para hacer una carrera política creciente y prolongada. Fui por una necesidad, la que te contaba hoy, de cubrir una responsabilidad que sentía hacia lo público y que creo que todos los vecinos tenemos que hacerlo en nuestra medida y en nuestras posibilidades. Tenemos que tratar de realizarla. Cuando no la pude hacer más, me fui a mi casa y seguí trabajando como lo que trabajo todos los días como médico y desde mi lugar pude desarrollar las tareas comunitarias que salían. Fui y soy agradecido, consultado y llamado por otras gestiones para expresar mi visión con respecto a algunos temas de Bahía Blanca. Eso creo que es útil
sea quien sea el que es llamado, el hecho de tener la amplitud de decir, bueno, ¿cómo ve usted la cosa? Aunque no esté en el ejercicio de poder. Aunque en ese sentido también debo hacer una crítica totalmente constructiva de que creo que no hemos hecho lo suficiente para integrar las distintas fuerzas políticas en los consensos en Bahía Blanca, ¿no? Bueno, pero de eso deben hacerse cargo todos los dirigentes. Sí, se tiene que hacer cargo todos los dirigentes y fundamentalmente quien tiene el ejercicio del Poder Ejecutivo, que tiene el poder de enviar los proyectos de ordenanza o marcar la agenda de Bahía Blanca, porque cuando uno habla de política muchas veces habla de temas que ya con el impacto en la calle, pero quien tiene el ejercicio del cargo público y la gestión tiene la posibilidad de marcar la agenda, y la agenda de Bahía Blanca en realidad es la agenda que debe pensar en el bienestar de los bahienses de aquí en adelante. No puede ser la agenda de Bahía Blanca discutir si alguien dijo que la ciclovía tiene que estar de un lado o del otro, o que me la cambiaron, o que salió mal, o que no es transparente. Pero ¿a qué pensás que se debe ese pensamiento tan cortoplacista que tienen? A la necesidad de supervivencia política y al hecho de no dejar de lado, y lo digo con todo respeto, de no dejar de lado el temor a la apertura y a la pérdida del protagonismo. Nunca. Al no ser. Yo creo que sí, pero no acá, en todos lados es así, en Argentina, ¿no? Lo inmediato, el no ser, no el hecho de pensar más adelante. Bueno, decir, yo tengo soy una persona que puedo aportar hasta tal lugar, y si viene otro y lo hace mejor, en buena hora, porque lo importante no es que yo me desarrolle en lo público personalmente, sino qué puedo hacer yo por la gente, y después si viene otro, en buena hora, porque así es la ley de la vida, ¿no? Correcto. Te hago un pequeño paréntesis, pero tiene que ver con esto. Estuve chusmeando tu Instagram, no le das mucha bola, ¿no? A las redes. Recién hablábamos un poco de eso. Sí, bueno, usted sabe que a medida que pasan los años, se nota la forma de comunicación y de instrucción y de lenguaje y hasta el discurso y la forma de pensar que tenemos, ¿no? Las generaciones, por eso es bueno el recambio. Sí, no conmigo, mirá a Yamila, porque la joven acá es Yamila. El recambio. Yo. Sí, yo he utilizado en forma general las redes sociales de una manera de vinculación con mis vecinos o con mis amigos o con la gente que conozco o que de una u otra manera se acerca a mí. No es, no leo, no intercambio conocimientos o formación profesional o política a través de las redes sociales. Eso ha sido mi formación distinta. Es otra época en la cual uno manejaba la información. No es la de mis hijos, la de mis hijos es de otra manera. Yo trato de adaptarme. En ese camino voy. Por eso te cierro la pregunta. En una de tus publicaciones pusiste: vamos por una Bahía Blanca distinta. Sí. ¿Cómo sería? Y la Bahía Blanca distinta, bueno, eso es en las redes, ¿no? Sí, exacto. O sea que voy aprendiendo a expresarme en las redes. ¿Viste? Una Bahía Blanca distinta sería una Bahía Blanca que parte desde lo ético, con un respeto por la pluralidad de opiniones, por un respeto por la opinión del otro, por la diversidad, y en ese sentido el instrumento más fuerte que tenemos es el Consejo Deliberante, y empoderar al Consejo Deliberante y las distintas fuerzas políticas de que participen en los temas de la agenda que pueda promover el Ejecutivo. ¿Ya estás pensando seriamente en la candidatura a intendente? ¿Ya estás lanzado? ¿Es una posibilidad que estás todavía evaluando? ¿Cómo estamos parados allí? Bueno, ahí estamos parados de que, tanto de mi parte, con la vocación por lo público y el interés y la responsabilidad, y la de mis compañeros, porque uno no puede hacer nada solo en la vida, y vecinos y colegas, estoy parado en el sentido de que siento que quiero y podría llegar a gestionar
esta agenda que les digo, que todavía no se las expliqué en detalle, pero una agenda que veo totalmente distinta a la que pasa hoy en Bahía Blanca, podría llevar a gestionar, y para eso tendría que acceder a la intendencia. Pero al mismo tiempo, y esa misma responsabilidad me hace pensar de que, primero, no todo depende de uno. El ser político depende de la conjunción de fuerzas y intenciones y valores y disposiciones de un grupo de gente, y en general de los vecinos de Bahía Blanca, y de situaciones políticas, tanto locales como nacionales, que ustedes han visto que son sumamente vulnerables, frágiles y cambiantes en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, a ver, esta intención suya de alguna manera competir por la intendencia de nuestra ciudad, ¿desde dónde viene, desde dónde surge? ¿Es a pedido de? ¿Es una cuestión íntima que, bueno, en algún momento pensó en decir, bueno, yo quiero ser? ¿A qué se debe puntualmente? Se debe a eso que mencionaba en parte al principio cuando fui funcionario público, el hecho de sentir la responsabilidad, no de hacer una carrera política, ni el interés, sino la responsabilidad de participar en ver de qué manera podía gestionar cosas para Bahía Blanca. ¿Y por qué en este momento, Gustavo? ¿Por qué no hace 4 años atrás? Porque estamos en un momento de una crisis, porque primero que en la evolución natural de los acontecimientos hay momentos en los cuales uno tiene más oportunidades y otros menos. Porque las cosas van madurando, porque el grupo, la gente, la sociedad, los compañeros, las circunstancias políticas se dan o no para que uno... Pero yo siempre tuve en mí el interés por lo público. De hecho, lo tengo hace muchos años, muchísimos años. Un interés por lo público que tal vez de una visión distinta a la que tiene alguno de mis colegas o de otros representantes de otras fuerzas políticas. No tengo una visión filosófica del poder en el sentido sustantivo, de ejercer el poder como algo que es de uno y es gratificante. Tengo la visión de que el poder en forma verbal, del poder hacer, el poder hacer en función de los demás. O sea, nunca me ha llamado el hecho de quedarme, y eso responde un poco a la pregunta anterior también, de otra manera, nunca me ha llamado el hecho de decir, bueno, me voy a quedar todo el tiempo posible. No, me voy a quedar el tiempo que pueda haciendo las cosas bien, y si no me voy a mi casa. Eso es, creo que es el primer compromiso que debe tener uno desde el punto de vista ético, ¿no? Poniendo la lupa sobre el contexto general que tenemos en términos políticos, saliendo un poquito, dejando de mirar el tema regional y nacional, enfocándonos puntualmente aquí en nuestra ciudad, ¿qué chances tiene hoy por hoy el peronismo bahiense? Yo creo que el peronismo bahiense debe aún, primero, debe encontrar consensos, debe seguir con su autocrítica, que la hace puertas adentro. ¿Se hace autocrítica, Gustavo Mena? Puertas adentro, se hace autocrítica. ¿Y por qué no de cara a la sociedad? Porque fueron también en algún momento partícipes necesarios de esta realidad que vivimos. De todo, desde hace muchísimos años en Argentina, de cosas buenas. Bueno, pero ¿por qué no sincerarse malas de cara a la sociedad? Bueno, no depende de mi voluntad, ¿sí? Usted me ha visto y tal vez me ha escuchado en otros lugares diciendo de que el peronismo se debe a una autocrítica profunda, tanto cuestiones de fondo como de forma. Yo no, de ninguna manera, creo que pueda haber un avance democrático si el peronismo, que es una de las vertientes políticas más importantes del país, no tiene no solamente una disposición de autocrítica, sino un recambio manifestado en sus dirigentes, que patentice y visualice que realmente hay un cambio en la concepción del poder, en la concepción de la sociedad. ¿Y generacional? Generacional tiene que ser, sí, porque aparte así debe ser. Y se lo digo con total tranquilidad. ¿Y qué se los impide? Porque vemos que los años pasan, sí, las autocríticas por allí quizás tibias, maquilladas, sí, o bastante livianas, se hacen, pero siempre seguimos viendo los mismos nombres y se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, ¿de qué recambio generacional están hablando cuando siguen allí atornillados en los distintos cargos y viéndolos en las diferentes listas, distintos espacios, pero siempre los mismos? Reciclados. Exactamente. Bueno, dos cosas.
Primero, creo que no es una cuestión pura y exclusivamente del peronismo. Creo que en todos los partidos políticos, si usted hace una mirada, en los partidos tradicionales grandes de la Argentina, verá que personas que hace 30, 40 años que están en uno o en otro lugar van ocupando lugares alternativos, pero no dejan de estar en la decisión propia de... Eso no es solamente en el peronismo. Hay una concepción, creo yo, basada en nuestra cultura en Argentina, que es distinta de otros países democráticos occidentales, en los cuales hay valores que se centran en la alternancia, valores que se centran en la aceptación de la opinión del otro y en el hecho del enriquecimiento de la oposición y intercambio de, por ejemplo, un partido demócrata contra el partido republicano. Usted no ve gente pasándose de un lado para el otro, ve gente que discute, aunque muchas veces están muchos años en el poder, ¿no? Pero yo creo fundamentalmente que es una concepción del poder que viene de hace muchísimos años en la Argentina, que es quien está en el poder trata de mantenerlo por la cuestión sustantiva que yo le decía, porque tengo el poder, tengo algo material que me permite estar ahí. Y no por la cuestión, como le dije anteriormente también, verbal de la acción. Tengo el poder hacer alguna... Eso no ha cambiado totalmente. Vamos en un proceso. Usted fíjese que las circunstancias llevan, y hablando del justicialismo especialmente, llevan a que no solamente en la nación, sino en Bahía Blanca también, la disposición de la representación política de los dirigentes dentro del justicialismo va cambiando, lentamente, pero va cambiando. ¿Qué le quiero decir con esto? Tal vez, yo no sé, y no puedo analizar el conjunto de causas que motivó que la doctora Fernández bajara a ser vicepresidenta y le ofreciera la presidencia a Alberto Fernández. Pero sí estoy seguro que hay una fuerte condición que se impuso sobre ella de la realidad en distintos aspectos que hizo que tomara esa decisión. Hace unos años eso no pasaba. El líder carismático, único y ordenador y disciplinador era el que establecía quiénes eran los candidatos y cuáles eran las políticas. Y acá en Bahía Blanca tampoco. Hoy en día hay 2 o 3 candidatos, puede haber más, y no hay una persona que baje una línea de quién va a ser o no los candidatos. O sea, en ese sentido, creo que lentamente y como se puede y como podemos los argentinos, vamos cambiando y construyendo un sistema democrático mejor, a los tropezones, a los golpes, no de la mejor manera, pero con lo que podemos. Y creo que es bueno eso, creo que es bueno. Volviendo un poquito o profundizando la pregunta anterior, hablábamos de qué tiene que pasar o qué condiciones se tienen que dar como para que el peronismo bahiense tenga chances genuinas de acceder a la intendencia en octubre próximo, y hablaba usted de consensos. ¿Qué más? De consensos en base a algunas ideas básicas. ¿Y es ciencia ficción? El consenso. ¿El consenso? Mire, no es fácil el consenso, pero yo no dudo de que, por ejemplo, en Marcelo Feliú y en Federico Susbieles existe la necesidad y la seriedad y la responsabilidad de ver una Bahía Blanca distinta. Y en ese sentido hemos consensuado algunas cosas básicas, que es cómo vemos Bahía Blanca hacia adelante, ¿no? Nosotros creemos que eso que vemos hay que transmitírselo a la gente, porque si no el justicialismo no tiene chances de ser exitoso en las elecciones. ¿Y cuáles son las cuestiones básicas que vemos? Son la falta de un proyecto de desarrollo sólido, planificado, una visión de Bahía Blanca hacia 15, 20 años. Que diga, bueno, nosotros los bahienses, como decimos desde nuestra agrupación y compartimos con algunos de nuestros compañeros de las otras líneas, nosotros los bahienses necesitamos una ciudad y queremos una ciudad industrializada. Queremos una sociedad que fomente la integración entre los centros de educación y formación que tenemos, que son de excelencia en Argentina, y nuestra apertura posible hacia el mundo a través del puerto, de sus empresas, de darle valor agregado a todo esto que nos pasa, que es el nodo de energético, el nodo logístico, integrarlo, desarrollarlo, ir
Nosotros le decimos a los bahienses de nuestra agrupación, y creo que eso lo comparte porque lo hemos hablado tanto Federico como Marcelo, queremos ir hacia una ciudad que tenga un desarrollo desde el punto de vista industrial, cuidando el medio ambiente, porque también decimos que el medio ambiente, quien menos lo cuida es el Estado. Bien. Eso en lo discursivo es hermoso, Gustavo, sí. Pero en términos prácticos, ¿cómo lo hacemos? En términos prácticos lo hacemos primero poniendo los temas en agenda. Segundo, llamando a los mejores y no solamente a los mejores, sino discutiendo y consensuando con la oposición que tienen personas capaces y que tienen la responsabilidad de participar, de planificar la Bahía Blanca del futuro. La Bahía Blanca que yo le dije al principio no puede ser la Bahía Blanca que se preocupa si tiene una calle más o menos asfaltada, o la Bahía Blanca que en la agenda tiene, por ejemplo, que se han recuperado como cuestión positiva 130.000 metros o 140.000 metros de construcciones no declaradas, con un valor de 20, 30 millones de pesos que van a ayudar para hacer asfalto. Eso no es un tema profundo de la gente, al contrario, eso denota que Bahía Blanca no tiene un plan de edificación urbana, un código de planificación urbana aceptado, consensuado, en ejercicio, que dirija los esfuerzos de los bahienses en un sentido. ¿Qué tipo de ciudad queremos desde lo estructural? ¿Cómo nos hacemos? Y eso no es difícil de hacer. Eso es tener la voluntad política de hacerlo y la voluntad de abrirse a la opinión de la oposición y ponerse de acuerdo y hacerlo y decirle, señores, no tenemos lugar para un parque industrial, no tenemos lugar industrial y agroalimentario. Las empresas que vienen a Bahía Blanca les cuesta situarse, instalarse y lograr los permisos. No tenemos una política fiscal desde lo municipal y una relación con la provincia política que acerque la disposición de que Bahía Blanca esté apta y receptiva a las inversiones. Fíjese usted, antes de ayer seguramente vio que el vicepresidente de YPF proponía una inversión, o está en estudio de una inversión, 5.000 millones de dólares, una planta de regasificación. Nosotros ya lo estamos haciendo y está saliendo el primer barco. No por planta, sino de un barco al otro. Dicen, puede ser Chile, pero Bahía Blanca tiene mayores chances, pero Chile también tiene sus chances. YPF, empresa renacionalizada. Bahía Blanca necesita de que los bahienses, a través de sus representantes políticos, golpeen todas las puertas que tengan que golpear y decir, esta es una inversión en mayoría de dinero argentino, de un yacimiento argentino, que una ciudad está dispuesta, tiene recursos humanos, recursos logísticos, materiales, para hacerlo. No podemos seguir en la inercia de que nos pasen las cosas por los costados, porque así no nos vamos a desarrollar nunca. Hay muchas cosas para hacer. Yo creo que usted me decía cómo lo hacemos. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos hacer. Después tenemos que tener la disposición y la firme y la muy firme decisión de ir adelante con esos temas. Yo recuerdo que cuando tuve la oportunidad de ejercer un cargo político en la Secretaría de Gobierno, era importante la voluntad y el seguimiento que uno tenía sobre los temas. Cuando había un tema sobre la mesa y en la agenda, hasta que no lo terminaba, no quedaba ahí en agua de borrasca. Uno tiene que poner todo lo que tiene, consensuar con la oposición, como le dije, enriquecerse y después ir para adelante. No hay manera. Usted me dice, ¿de qué manera se hace la articulación entre universidades y la industria? Bueno, yo estoy cansado de asistir y en mi época también lo hemos hecho, que hemos comenzado con la Agencia de Desarrollo, que tuvo mayor o menor éxito. Pero eso depende de la voluntad política del intendente, depende de darle participación a las entidades intermedias como la corporación, la Unión Industrial, la Universidad Tecnológica, tienen al CONICET, a la Universidad Nacional del Sur, en sus distintos estamentos y departamentos. Hay gente capacitada que tiene que estar motivada y trabajando en pos de una ciudad mejor, una ciudad integrada. Porque acá cada uno, ¿sabe lo que pasa?
Después de tantas crisis, las sociedades tienden a cerrarse en corporaciones. En vez de tener un criterio de sostener la institucionalidad transversal de las cosas que nos defienden a todos, cada corporación se cierra en sí misma. La universidad se cierra en sí misma, la corporación, los comerciantes se cierran, los industriales se cierran, y cada uno trata de mantener su quinta o su valor agregado y sostenerlo. Eso no enriquece y a la larga los perjudica a ellos también. La visión del político, la del intendente, debe ser la de ser un coordinador de las situaciones en general que pasan en Bahía Blanca, más allá de la disposición o digamos, podemos decir, más allá de la reglamentación que le asigne el tema desde el punto de vista administrativo, si es la policía de la provincia de Buenos Aires a la provincia, la salud. El intendente debe ser el coordinador y puede ser el coordinador de acciones y recursos de distintos estamentos administrativos. Y desde el punto de vista de la motivación y de darle las herramientas al sector privado, a las industrias, a las universidades, a la integración esta que estamos hablando, por supuesto que se puede hacer. Se hace en todo lado del mundo, no es un misterio, Eso quien tiene o ha tenido la posibilidad de desarrollarse y educarse en administración, en programación, ha desarrollado una cultura en ese sentido, no lo ve muy difícil. Lo difícil es tener la voluntad política para hacerlo. No se puede negar que en Decime la Verdad dejamos hablar, ¿no? No te interrumpimos para nada. Perdóneme, yo no quiero. Gustavo Mena, me quedan un montón de preguntas para hacerle. A ver, Bahía Blanca en términos sociales no la está pasando bien, está pasando uno de sus peores momentos, nos atreveríamos a decir, pero no nos queda más tiempo, lamentablemente. La última pregunta es, y cortita la respuesta, por favor, Gustavo Mena, ¿estaría dispuesto a resignar su candidatura o eventual candidatura a intendente en pos de que el peronismo pueda acceder finalmente a la intendencia de nuestra ciudad y la búsqueda de consensos? Sí, cortito, ¿no? Cortito, queda en el archivo. Será hasta la próxima, muchísimas gracias. Va a volver. Por supuesto que va a volver, esto recién empieza. Gustavo Menas, muchísimas gracias y bueno, muchas gracias. Vamos a poder preguntarle un montón de cosas más que nos quedaron en la agenda. El muchacho habla mucho y está bueno comenzar a escucharlos. Marcelo, gracias por el muchacho. El doctor Mena habla Me mucho. asustó un poco cuando empezó a no tutearnos. Dejó de tutearnos. Ahí se dio cuenta de mi edad. No nos tuteamos. Bueno, Marcelo, ¿algo de música y continuamos? Escuchamos un poco de música.